Mia Book y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar probando productos de maquillaje de TikTok como life hacks. Para que les hago entender, vamos a ver life hacks de TikTok como cosas de maquillaje. Puro va a ser de maquillaje. Vamos a ver si tal labial, tal base, tal polvo. Entonces vamos a ver qué puede ver, qué puede funcionar y qué no. Puedes suscribirte, darle like a la campanita de notificaciones para que cada rato YouTube les diga que Mia subió un nuevo video. Recuerden seguir en mis redes sociales que son Instagram y TikTok porque hago mucho contenido ahí. Recuerden que yo me llamo Mia Book y empecemos con este video. El primer life hack que vamos a probar, este life hack es literalmente con los dedos puedes hacer un contorno espectacular, fácil y rápido sin brochas. Entonces vamos a ver si ese life hack funciona. Ahora mismo sí traigo un poco, pero creo que me voy a quitármelo porque quiero saber si funciona. Entonces vamos a intentarlo. Bueno, ya me quité el contour de la nariz, se me ve una narizota. Yo tengo una nariz muy grande, entonces espero que funcione, o si no pues me tocará hacerlo con brocha cada rato. Entonces vamos a ver. Con esto se ve que es igual, entonces voy a ver. Primero es como por acá. Déjenme ver primero. Ok, ya entendí. Simplemente es con una raya en la nariz. Eso hace un contorno. Pero veo que tengo que echar como que un buen. Creo que como por acá. Ay. Ok. No debe ser tan grande para que no sea grande la nariz. Con eso yo creo que eso es suficiente. Para con los dedos, solamente con estos dos dedos, voy a hacer como que primero circulito. Es que no tengo un espejo, entonces. Ok, confiemos en el proceso. Y ahora con esta parte tengo que subir la nariz. No sé. No sé, ustedes díganme. Voy a acercarme un poco más. Yo siento que sí funciona, pero yo siento que para el tipo de nariz que yo tengo no funciona. Porque yo tengo una nariz como que aquí es fina, pero de seguir muy redondo, muy grande. Con una nariz como chiquita, así como la chica Fer Jalil, yo creo que sí le funciona. Si tienes nariz muy chiquita, muy fina, entonces yo creo que sí te funciona. Pero a mí no me funciona, pero sí funciona. El siguiente life hack es que si pongo base con un rubor polvo, como un rosa polvo, puedo hacer mi propio rubor como el líquido, pero con base. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No entiendo cómo es eso, pero ok, vamos a ver cómo es. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, aquí tengo la base, aquí lo voy a poner para no ensuciar mis manos. Voy a usar como estos dos rojitos, no son tan rojos, en la cámara se ve muy rojo, pero es como rosa rojo, entonces yo creo que funcionaría. Bueno, voy a rasparlo, me agarré otro palito ahora. Ok, tengo este palito, voy a rasparlo. Bueno, yo creo que ya lo tenemos. Ahí se ve que está todo raspado. Ahora, con la base, voy a usar la base esta que no la uso mucho, entonces solamente es como para probar. Porque no le tengo mucha fe, la verdad, como que sí, pero no. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Ok. Yo creo que así está mucho, creo, no sé. Díganme. Yo creo que no, yo creo que le puse muy poco. 5 minutos después. Un poquito, no daña tanto. Yo creo que así está bien. Entonces ahora con el polvito, que no sé cómo voy a ponérselo. 2000 años más tarde. Le puse un buen y como que no quiere pintar. Ya, déjame echarle más. Algunos centímetros más tarde. Oye, esto no funciona. Eché demasiado. Literalmente esta paleta está casi que secaba. Apenas se puso como un color raro, base raro. No sé, no funciona. ¿Qué es lo que no funciona? Ay, bueno, yo creo que este no funciona. Yo creo que con el polvo, yo le eché mucho. Apenas se cambió, no se nota mucho, pero sí se ve. No funciona. Vamos a ver el siguiente life hack. El siguiente life hack es si pones la base con un polvo translúcido, vas a hacer la mejor base con cobertura que está para tatuajes. Ella dijo que si le pones mucho, no mucho, como que mucho máximo, literalmente es como cobertura máximo que te tapa hasta el alma. ¡Qué ofertón! Ok, yo creo que así está bien. Ahora voy a agarrar el polvo translúcido. Bueno, aquí tengo el polvo translúcido. Le voy a echar un poquito bueno, entonces para que se note. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Mierda. Bueno, ahora sí me confían de que se le eche, Voy a mezclarlo súper bien para que sí se note la cobertura. Se ve como que le noto una diferencia de que sí se ve más. Me lo voy a poner en la cara porque, ¿no? Aquí yo tengo un lunar, entonces voy a ver si me lo tapa. Pero se siente como que rico, como que se siente como que espeso, pero como que no pesa. Uy, no veo el lunar. Sí me tapó el lunar, pero no que el del todo. Se los voy a mostrar.
Ahí yo tengo como que un punto, pero ese punto como que sí lo tapó, pero no del todo. No sé. Yo siento que sí funciona, pero como que a la vez no. Entonces le voy a dar como 50-50, entonces sí, pero no. El siguiente life hack es de que puedes cambiar el color de tu labial con un polvo, como que pones polvo y se vuelve otro color. Entonces vamos a probarlo. Yo quiero un color morado como mi canal, voy a usar este morado. Vamos a ver si pinta. Si pinta. Oye, si pinta. Oh my god, si pinta. Este life hack funciona. Bueno, el siguiente life hack es si pones tu mano como que así, de una manera así rara, puedes hacer literalmente que tu rubor no sea ni arriba ni tan abajo. Perfecto, entonces vamos a intentarlo. Entonces me voy a quitar un poquito de rubor porque no me puse mucho, entonces vamos a intentarlo. Ok, me quité, aquí se ve más, pero aquí no se ve tanto rubor. Entonces vamos a ver. Con una brocha y con este polvito vamos a ponerlo de una manera así. Supuestamente que si lo pones así ya tu rubor va a quedar espectacular. Entonces vamos a ver. Sí, vamos a ver si quedó bien o quedó como, sabes, como muy lineal. 3, 2, 1. No, mentira. Ay, sí lo hizo bonito. Yo creo que sí funciona. El siguiente life hack es raro, pero bueno. Entonces el siguiente life hack tengo que usar un tenedor, contour, iluminador. Okay. Entonces voy a agarrar un tenedor y ya vuelvo. Bueno, me quité ya el contour ese, entonces tengo esta. Necesito un tenedor, un iluminador y un contorno. Entonces vamos a ver cómo queda. Lo primero tienes que ponerlo así. Siento que esto va a ir muy mal. Con un poquito. Vamos a empezar. Ok, ahora con iluminador. Bueno, en 3, 2, 1. ¡No sé qué es eso! ¿Qué es esto? Ni sé cómo... ya va. Solo con una brocha, a ver. Es que no se ve muy mal. No. El life hack obviamente no funciona, mira eso. Y el último life hack es que con un rímel vas a hacer como un delineado. Creo que esto yo ya lo he hecho y sí creo que funciona. Van a ver, voy a poner un poquito siempre en la parte aquí que tiene como que mucho. Y vas a ver cómo funciona. Vamos a decir, si no tienes como un delineado, como que no tienes el tinte delineado, bueno, con tu rímel, obviamente si te lo haces bien, no como yo, y así consigues un delineado fácil con un rímel. Es como el life hack mío que yo tengo. Esto es como un life hack plus porque es mío, yo ya sabía ese life hack. Si funciona, eso es para las personas que no sabían ese life hack. Bueno, yo espero que les haya gustado mucho este video. Quieren darle like, suscríbanse, recuerden seguirme en mis redes sociales. Y recuerden que yo me llamo Mia Book. Nos vemos en otro video. Chao.